¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en este frío día miércoles 5 de julio. Son las 8:01. Comenzamos con nuestros titulares y el resumen de noticias de los temas que vamos a estar revisando el día de hoy. Vamos a contarles, entre otras cosas, de la discusión respecto a la reforma de pensiones. Ayer en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo en particular, se retoma el avance de este proyecto y con una característica bien particular. El gobierno puso suma urgencia. ¿Qué significa eso? Que en un plazo de 15 días ya debería estar despachado de la comisión este proyecto. Por eso fue tan relevante la sesión de ayer. Si bien no comenzó la votación, se fijó el cronograma. ¿Cómo se va a tratar esta reforma? ¿En qué partes? ¿Y por dónde se va a comenzar la discusión? Hay reparos de parte de la oposición, mientras en Renovación Nacional pusieron sobre la mesa su propia propuesta de reforma de pensiones, bien distinta, por cierto, a la del gobierno. Vamos a abordar este tema en unos minutos y en la entrevista del día de hoy también acá en Agenda Económica. Por otra parte, les vamos a contar sobre la reunión que en unos minutos más, a las 9 de la mañana, se va a producir en Teatino 120. Es el lugar donde está el Ministerio de Hacienda y donde el ministro Mario Marcel va a recibir a la directiva de la CPC. Otra reunión más en torno al pacto fiscal, claro, donde se busca generar este acuerdo lo más amplio posible para avanzar en una iniciativa que no solo aborde aumento de impuestos, sino también otros temas que tienen que ver con el crecimiento económico, por ejemplo, o con la modernización del Estado. Son asuntos que para el gran empresariado han sido bien relevantes. Es el primer encuentro, además, el cara a cara, después de la carta que envió la CPC, donde se oponían precisamente a un aumento de tributos. Ya vamos a contarles más del contexto en el que se va a desarrollar esta reunión. También vamos a revisar las razones que han impulsado al IPSA a niveles históricos. El indicador bursátil de la Bolsa de Comercio de Santiago llegó ayer a su nivel más alto en la historia desde el año 2018, que no se veían niveles por sobre los 5.800 puntos, pero nunca se había alcanzado el registro del cierre de ayer, tras una subida de 0,69%. Las razones detrás de este impulso es lo que vamos a ver también en unos minutos. Y les vamos a contar por último de los resultados de los multifondos. Hablando de pensiones precisamente, conocimos el cierre para el mes de junio, el cierre oficial y también del primer semestre de este año. Y los números, si bien en el sexto mes del año fueron positivos, de todas maneras son negativos cuando uno mira lo que ocurrió en los primeros 6 meses de este 2023. Vamos a contarles más en detalle qué fue lo que ocurrió con cada uno de los fondos en unos minutos. Y nos vamos a revisar ahora lo que ocurre con las bolsas a esta hora de la mañana, 8:04 en plenas transacciones en las bolsas europeas. Ya cerraron las bolsas asiáticas y con terreno negativo, como ustedes pueden ver, para el Eurostoxx, que cae 0,6%, Londres cayendo en una magnitud similar, mientras que más temprano en Asia hubo cierre negativo en las transacciones en Hang Seng de Hong Kong y en Japón también, donde la caída fue de 0,25%, de acuerdo a los datos a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasó ayer en la Bolsa de Comercio local? Les contamos más también sobre estos resultados históricos que ha alcanzado el IPSA, que subió 0,69% y llegó a los 5.894 puntos. Como les contábamos, nunca en la historia el IPSA había alcanzado niveles tan altos. Las acciones de Nueva La Polar subieron más de 5,9%, Ripley 5%, ITES 4%, además de Maciza, que subió 3%, como algunas de las que empujaron precisamente el repunte histórico del día de ayer, fundamentalmente asociado a una expectativa de que venga un recorte de tasas del Banco Central, lo que podría estimular el crecimiento económico, sin duda. El dólar cerró en 798 pesos. La UF hoy día, en tanto, se cotiza en 36.095 pesos. Bien, vamos a partir entonces con la discusión sobre la reforma previsional que está empujando el gobierno. El Ejecutivo decidió poner suma urgencia a esta discusión, lo que significa en la práctica acelerar el tranco para esta iniciativa que ya se había aprobado en su idea de legislar, es decir, en general, en el mes de enero. Ayer la comisión lo que hizo fue fijar el cronograma de trabajo para esta votación. No empezó a votar ya el articulado, sino que fijar el cronograma, cómo se va a abordar cada uno de estos temas. La primera sesión será el próximo martes. Allí se va a votar uno de los primeros aspectos que fue definido por el presidente de la instancia, Juan Santana, diputado del Partido Socialista, y que tiene que ver con el decreto de ley 3500. Es uno de los aspectos quizás más técnicos, pero muy importante porque es el decreto que funda todo el sistema de pensiones tal como lo conocemos
conocemos al día de hoy. En la oposición ya han planteado sus reparos respecto a la manera en la que quedó estructurado este debate, donde se van a dejar para la segunda etapa, digamos, de este proceso de votación aquellos aspectos que tienen que ver con los parámetros técnicos de la discusión de pensiones. ¿Cuánto se va a aumentar la cotización? En un 6%. ¿En qué plazo sería ese aumento? ¿Dónde irá destinado ese 6%? ¿Cómo queda integrada la industria? Todos esos aspectos van a quedar en una segunda etapa de este cronograma de votación que se debería extender por cerca de 15 días. Hubo en todo caso ayer una sesión bien intensa porque en la oposición consideran que no están las condiciones todavía para votar. Si quieren seguir conversando, decía Frank Sauerbaum, por ejemplo, es necesario postergar la votación. Bueno, desde el gobierno justificaban la decisión de ir adelante con esta iniciativa y comenzar ya el proceso de votación y de definiciones del contenido. Escuchemos primero a la ministra del Trabajo, Janet Jara. Los parlamentarios de la oposición manifestaron que necesitaban más tiempo, tanto para hacernos llegar su propuesta, que seguimos esperando, así como también para hacer análisis de los contenidos del proyecto de ley. Nosotros nos parece que 8 meses ha sido un tiempo importante, sin embargo, en el ánimo de buscar un acuerdo mutuo de todos los sectores, lo que se ha acordado, ¿cierto?, es generar un cronograma. Sabemos que aún persisten diferencias en temas fundamentales, sobre todo en el destino de la industria y en la reorganización en el destino del 6% y la reorganización de la industria. Sí está claro que algunos quieren que toda la plata vaya a la AFP y sí las personas tienen que saberlo en su casa. Eso significaría que las pensiones no pueden subir. Por tanto, creo que ahí tenemos una línea que no podemos cruzar. De todas maneras, entendemos que Renovación Nacional nos planteó que mañana nos haría entrega una propuesta. Claro, propuesta que ya está sobre la mesa. Desde Renovación Nacional han planteado varios cambios respecto al proyecto que ha presentado el gobierno. El más significativo tiene que ver con el destino del 6% de cotización adicional que iría solamente a cuentas individuales, a diferencia de la propuesta del gobierno. Por otro lado, la solidaridad intergeneracional intergeneracional sería con un traspaso de una parte de la cotización extra que hagan los hombres directamente a los fondos de las mujeres que en el mismo mes hayan cotizado en el sistema. Y la solidaridad se reforzaría también por la vía de una PGU que estaría aumentada y que podría llegar incluso hasta 300.000 pesos, pero estaría condicionada en este caso ese aumento a los años cotizados, es decir, a mayor cotización, mayor PGU con un techo de 300.000 pesos. Esas son algunas de las diferencias en esta propuesta que ha hecho Renovación Nacional. El partido se ha desmarcado del resto de la oposición, ha ido avanzando también en una propuesta técnica distinta. Bueno, escuchemos algunas reacciones de parlamentarios. Vamos a escuchar a Frank Sauerbaum de Renovación Nacional precisamente y también otras voces, tanto en el oficialismo como en la oposición, sobre el cronograma que ha quedado trazado para la discusión de pensiones. Estamos esperando que nuestros senadores nos den un visto bueno, porque lo que hemos hecho nosotros ha sido ofrecerle al gobierno un pacto y un acuerdo. Nosotros no queremos que, si es que votamos a favor en la comisión, se termine rechazando el proyecto. Nosotros no estamos de acuerdo en que se haga un sistema de reparto con los fondos de los trabajadores, porque es fácil hacer solidaridad con la plata ajena. Cuando uno ve y analiza las encuestas, más del 80% de los trabajadores dice que quiere que su fondo y sus recursos vayan a su fondo de capitalización individual y no a este fondo que han llamado solidario, pero en el fondo es un sistema de reparto. Yo reconozco que el gobierno ya ha hecho un esfuerzo importante en materia de pensiones. Ha dicho expresamente, porque así se lo presentó a Renovación Nacional fundamentalmente, que sus expectativas del 6% en materia de seguridad social o de seguro social bajan a 4%. Y de todas maneras con ese 4% es posible hacer solidaridad. Es decir, es posible aumentar hoy día las actuales pensiones de los actuales pensionados y no solamente de los futuros. Yo sostengo que hay una parte importante de la derecha, Renovación Nacional, que ha dado señales por lo menos de sentarse, prueba de lo cual hoy día ha presentado una contrapropuesta. Sin embargo, la UDI me parece que está en una situación mucho más cerrada, que parece ser que su único objetivo es pretender seguir manteniendo el bolsillo de quienes son los dueños de la AFP, porque finalmente lo que subyace detrás de esto es que no quieren dividir la industria de la AFP. El Ejecutivo le puso urgencia a este proyecto de la reforma de pensiones, pidiendo que hoy día se votara. Efectivamente no se votó porque llegamos a un acuerdo
cuando el diputado Undurraga era presidente, llegó a un acuerdo en que se iba a presentar un cronograma y se iban a dar un listado de invitados, lo cual finalmente el gobierno, a través del presidente de la comisión, trató de hacer una encerrona y nos invitó a votar con público también adulto mayor, cuando hoy día lo que primaba era llegar a un acuerdo para poder seguir con las votaciones. Lo que ha sido claro la UDI siempre es que queremos una reforma de pensiones. El Ejecutivo trató de ponernos una trampa a cazabobo. Y hoy día de esa manera no se llegan a acuerdos y no se puede legislar una reforma de pensiones que es tan importante. 8,12. Mientras tanto, los multifondos han consolidado resultados ya para el primer semestre, para el mes de junio también en particular, con alguna variación quizás en la tendencia que venían mostrando los multifondos en el sistema previsional chileno. Habían tenido un inicio de año completamente negativo. En junio logran revertir esa tendencia, pero de todas maneras es insuficiente para revertir todas las pérdidas que se habían registrado en los primeros 5 meses del año. En la siguiente gráfica vamos a ver cuáles han sido los resultados entonces para los multifondos. Primero, en el fondo A, el más riesgoso en este primer semestre, que terminó rentando un 3,23% negativo. Tuvo una caída entonces en su valor de 3,23% durante los primeros 6 meses del año. Claro, en junio logró repuntar el fondo A, de hecho creció más de un 3%, pero en el acumulado la tendencia negativa pesó más que el valor particular del sexto mes del año. En el fondo B, una caída también de 2,31% y, de acuerdo como sugiere la lógica al menos, la caída se hace cada vez menor en la medida en que vamos avanzando hacia los fondos de menor riesgo. El fondo D y el E, por ejemplo, rentaron 1,63% negativo. Fundamentalmente esto tiene que ver con lo que había ocurrido a nivel internacional, en un rendimiento algo más volátil en las bolsas, dicen los expertos, y también con el rendimiento de elementos de renta fija, que es donde están invertidos precisamente los fondos de menor riesgo a nivel internacional. El año 2023 de todas maneras se avisora algo mejor hacia la segunda parte del año en lo que plantean los analistas para el rendimiento de los fondos previsionales de los chilenos. Bien, y vamos a ir a otro tema, son las 8,13. Ya les contábamos que en unos minutos, a las 9 de la mañana, comienza una reunión bien relevante para el ansiado pacto fiscal que está buscando el gobierno. El ministro Mario Marcel se va a reunir nuevamente con la CPC. La directiva del gremio que reúne al gran empresariado nacional va a llegar hasta Teatino 120, la sede del Ministerio de Hacienda, para encontrarse entonces con el ministro Marcel y su equipo y seguir avanzando en un encuentro que genera expectativas, sobre todo porque se trata de la primera reunión después del portazo que diera la CPC a un eventual aumento de impuestos. Si bien el gobierno ha tratado de plantear esto como un pacto fiscal que va a abordar otros temas que interesan al empresariado, como el de la recuperación de capacidad de crecimiento, modernización del Estado u otras cosas, de todas maneras hay una sensación de que la CPC ha puesto de alguna manera una lápida quizás a ese avance. De todas maneras, según el Diario Financiero y voces citadas dentro del gremio, hay disposición a sentarse a conversar y escuchar lo que tenga que plantear el Ministerio de Hacienda en torno a esta materia. A las 9 de la mañana se realiza la reunión. Estaremos, por supuesto, luego con las declaraciones posteriores para ver cómo se desarrolló este encuentro que se va a desarrollar en el Ministerio de Hacienda. Con el paso de los días se va consolidando el catastro respecto al daño que generó el sistema frontal que afectó la zona centro y sur de nuestro país. Daños en infraestructura, pero también en sectores productivos que se empiezan a reflejar también en otros precios, en aquellos de productos, por ejemplo, que se han visto perjudicados en su producción debido a las inundaciones y a las enormes lluvias que han dañado no solo los cultivos actuales, sino también instalaciones para futuras producciones. En la siguiente nota, María Luisa Carrión nos cuenta cuál ha sido el impacto hasta ahora que ha generado ese sistema frontal. El pollo asado. Ya. El pollo asado. Lo mejor. ¿Y el agregado? Todo pide papa frita porque la papita es muy rica. No hace falta poner aderezo, así, pura salsita nomás, muy rica la papa. Y además que es natural. Natural, totalmente, 100% natural. Es que ¿quién podría decir que no a esto? Papas fritas caseras, recién hechas y directo a su plato. Sin embargo, por estos días quienes se dedican al rubro no lo están pasando muy bien. Aquí se procesa, eso es la papita, esa es la papa que vale 25 lucas al saco. ¿Y cuánto le estaba costando antes? 17, 18, 15. De 15 sube de 17 a 18 y ahora estamos a 25. 60 años lleva en este local, partió
haciendo aseo y hoy es el dueño, manteniendo la tradición del clásico pollo asado con papas fritas, con papas mayo o con puré, pero siempre con la papa natural. Por eso, pese al alza de su producto estrella, no ha subido el precio de su carta. Lo he mantenido hasta que podamos. Ahí si sigue subiendo, bueno, ahí no hay otra alternativa que subirlo también. Ya está resistiendo. Exacto, justamente. Y así la porción de papa frita mediana seguirá por ahora en 3.000 pesos y la familiar en 4.500. Calcula que por el alza de la última semana el valor debería haber subido al menos 1.000 pesos en cada opción. Pero ¿qué tanto ha elevado su valor la papa? Vamos a la página de ODEPA a revisar. Si vemos la semana posterior a las lluvias y la comparamos con la anterior, el valor tiene una diferencia de más de un 35% en las ferias libres. Están entre 20 y 22 mil pesos un saco, en Lo Valledor. ¿Un saco de cuánto? De 25 kilos. ¿Y a cuánto estaba antes? 14, 12, o sea, igual subió harto. Sí, subió. ¿Cuánto más? Especular a la gente, a 20, están pidiendo 18. Pero yo las papas mías vendió a 17, 16 y 15.000 pesos las blancas. Los postreros se perdieron y no se puede sacar. Muchas papas se perdieron, sobre todo la orilla Maule, se perdieron hartas. Y ahí la explicación que entregan para el alza de uno de los alimentos favoritos en las mesas de nuestro país. Si lo analizamos en un periodo más largo, en las últimas 4 semanas, el aumento es de un 28%. En las ferias el kilo ya está a 1.000 pesos. Bastante ha subido bastante y hay que comprar menos. No, pues ahora se compra la mitad de lo que se compraba antes, la mitad. Todo justo. Con suerte. A veces estaban 3 kilos en 2.000. Pero fue antes de la lluvia. Se está comprando menos. Está un poco más cara la verdura y la papa, sobre todo se nota el cambio y se nota el alza de precio. Y no solo la papa ha subido de precio, también la lechuga. Si hace 2 semanas este letrero indicaba que una unidad costaba 600 pesos, hoy ya está a 1.000 pesos cada una. Si vamos a ODEPA y comparamos la semana previa a la posterior del sistema frontal, la lechuga registró un alza de más de un 43% en las ferias libres y al hacer el análisis en el último mes, esa variación es de un 24%. Está a 1.000 pesos una unidad. Qué caro. Por lo menos aquí en la feria está bastante caro. Las risas se van rápido cuando las malas noticias llegan para quienes recién van llegando a la feria. Más caras, lo que se traduce también en menos ventas. Menos, y aparte porque vienen más chicas. Antes eran más grandes y ahora más chicas. Tengo que comprar igual porque uno come las cosas igual, pues, o sea, no puedo dejar de comprar porque está más cara. Hay que traer más plata, no queda otra. Y no es lo único que golpea el bolsillo, advierten los feriantes. Encontramos coliflores y brócolis a 1.200 pesos la unidad. Hace 2 semanas ya, un ejemplo, valían de costo 500 pesos y ahora 700 pesos, 800 pesos de costo. Ha subido harto. Lo que tuvo una afectación y por tanto más bien no va a bajar como debiera, porque hubo una afectación en lo que se llaman cultivos de invierno. Fue importante, sobre todo en el Maule, en coliflor, en repollo, en parte también de cebollines. Acá hay explicaciones a corto plazo y también algunas que podrían aventurar el alza en los próximos meses. Si bien es cierto, había mucha hortaliza que ya estaba cosechada, lo cierto es que las rutas también se han visto afectadas y por lo tanto ha habido dificultad en trasladar la mercadería desde un punto a otro. Pero además, objetivamente, hubo daños en plantaciones, en áreas, y por lo tanto eso también afecta la oferta. Ahora bien, también podemos esperar un efecto que es más de largo plazo, que se va a asociar a la escasez de algunos productos debido a inundaciones de terreno o afectaciones en los sistemas de regadío. En lo que concuerdan expertos y autoridades es que el alza de los precios debería ser acotado y nunca en una gran dimensión. El último catastro habla de más de 142.000 hectáreas afectadas, siendo las regiones del Maule, Biobío y O'Higgins las con más superficie gravemente dañada. En 15 días más estaría la... Bien, estamos de regreso, seguimos en Agenda Económica y vamos a conversar de la reforma de pensiones. Para eso estamos en contacto con el diputado de la Democracia Cristiana, integrante de la Comisión de Trabajo, Alberto Undurraga. Bienvenido, diputado, gracias por el contacto. Está silenciado, entiendo, diputado, no lo escuchamos bien. A ver si lo escuchamos de nuevo, a ver.
ver si me escucha ahí. Sí, ahora sí, mucho mejor. Gracias por el contacto. Diputado, bueno, partamos por uno de los aspectos novedosos de la reunión de ayer, del inicio del trabajo de la comisión con esta suma urgencia que le ha dado el gobierno y que tiene que ver con el cronograma. ¿Usted quedó conforme con la manera en la que se va a avanzar en este proyecto? Sí, después de una sesión un tanto áspera, yo creo que es bueno que tengamos un cronograma. Esta reforma, para salir adelante y mejorar las pensiones de la gente, requiere de dos cosas muy concretas. La primera, un acuerdo, y la segunda, de plazos. ¿Por qué se necesita un acuerdo? Porque hoy día hay dos nudos centrales que tienen trancada la reforma. El uso de este 6% adicional, recursos adicionales para las pensiones de cargo de los empleadores, estamos todos de acuerdo en ello. Sin embargo, todavía no estamos de acuerdo en cómo se usan esos recursos. Ese es el tema central hoy día, pero también se requiere que esto tenga plazo, porque si no puede ser infinita la discusión, ¿no? Entonces, finalmente lo que se acordó ayer es que tengamos un cronograma de trabajo donde vamos todas las semanas aprobando, votando distintas partes del proyecto, partiendo por las más fáciles. ¿Para qué? Para darnos un tiempo para lograr un acuerdo. ¿En qué estamos hoy día? Yo soy optimista respecto a que se pueda lograr un acuerdo, porque veo por un lado al gobierno que se abrió a algo que no está dispuesto inicialmente, que parte de este 6% de cargo a los empleadores vaya a las cuentas individuales, y por otro lado, uno de los partidos de derecha, que es Renovación Nacional, se sentó a la mesa y tiene también una disposición a conversar. En las reuniones de pasillo, nadie lo dice oficialmente todavía, pero el gobierno habla de 4 y 2, 4% para solidaridad, 2% para cuentas individuales. Sí. La gente de la derecha habla 2 y 4. Yo creo que finalmente lo que estamos proponiendo, que si ese es el problema, lleguemos a un acuerdo 3 y 3. 3 a solidaridad y 3 a las cuentas individuales. Y termino esta parte, Sebastián. ¿Por qué es importante la solidaridad? Porque hoy día necesitamos un sistema de pensiones que no solo mejore las pensiones en el futuro, si hay más recursos para mejorar las pensiones en el futuro, sino que también mejore las pensiones ahora, con los actuales jubilados y con las mujeres. Bueno, los actuales jubilados requieren unas mejores pensiones, las mujeres hoy día tienen un conjunto de desigualdades porque ganan menos, porque tienen más lagunas, porque se le divide por más años su fondo de pensiones, que también requieren un apoyo especial. Diputado, por eso creo que es lo que estamos hay un cronograma. Renovación Nacional hace su propuesta, aborda el tema de la solidaridad, pero lo resuelve de otra forma, porque ellos proponen que el 6% vaya íntegramente a cotización individual, pero que haya una compensación de la parte de esa cotización de los hombres hacia las mujeres y que se refuerce la PGU. ¿Qué le parece esa propuesta que han planteado? Creo que es un avance que Renovación Nacional haya hecho una propuesta concreta, primero. Segundo, en lo positivo, creo que planteen la solidaridad intrageneracional, vale decir, en la misma generación para apoyar a las mujeres, creo que también es un avance, pero falta la solidaridad intergeneracional para apoyar a los actuales jubilados. Eso es tremendamente necesario y yo creo que es lo que falta. ¿Por qué? Porque ellos dicen, basta con aumentar la PGU, y no basta solo con aumentar la PGU. Además, no alcanzan los recursos solamente por la vía de impuestos. Entonces, lo que nosotros planteamos es que tengamos una PGU que aumente a 250.000 pesos y eso sea para toda la gente, y que de la misma forma, y aparte de los recursos de la cotización de los que vayan a apoyar a los actuales jubilados que cotizaron. Eso puede ayudar. Después discutamos los números, 4-2, 2 y 4, nosotros creemos que finalmente va a ser 3-3, pero creo que la propuesta de Renovación Nacional es un avance porque reconoce por primera vez que tiene que haber solidaridad con cargo a las cotizaciones, pero la concentra solo mujeres. A mí me parece muy bien porque es lo primero, pero falta una parte, ¿Diputado? Que es con los actuales jubilados. Es parte de las conversaciones que tenemos todavía y por eso yo soy optimista respecto a que podamos tener un acuerdo y saquemos adelante la reforma de pensiones. La gente que nos está escuchando, Sebastián, esta es una discusión que lleva mucho tiempo y hace mucho tiempo todos estamos de acuerdo en que tienen que haber más recursos. Gobierno de la presidenta Bachelet, 5%, gobierno del presidente Piñera, 6%, hoy día gobierno del presidente Boric, 6%. Sin embargo, como no nos hemos puesto de acuerdo en cómo se usan esos recursos,
esa plata todavía no entra al sistema y todavía no beneficia a la gente. Por eso es tan importante llegar a un acuerdo. Diputado, ahora hay diferencias también respecto a cómo usar o qué mecanismo generar para esa solidaridad intergeneracional y la intrageneracional, porque en la oposición plantean que no están de acuerdo con que haya un sistema estatal que administre esos recursos, ¿no? Y que no haya un sistema que ellos denominan sigue siendo de cuentas nacionales. ¿Usted está de acuerdo con esa crítica? Bueno, nosotros fuimos los primeros que nos opusimos públicamente a las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales, que es un registro sin financiamiento en el fondo, no nos parece, y el gobierno en las declaraciones que ha señalado es que se ha allanado en escala de lado. Por lo tanto, en ese sentido compartimos esa crítica. Ahora, respecto a quién administre, quién invierta los recursos, aquí lo que se requiere es libre elección. Nosotros hemos propuesto que o más bien estamos de acuerdo con el planteamiento central de la reforma que dice que dividamos el rol que hoy día hacen las AFP, porque las AFP por un lado invierten y por otro lado hacen todo el soporte de cobranza, de recaudación, de atención de público, en fin. Claro. Y que lo dividamos y que la parte de inversión sea con libre elección, que cada persona elija qué inversor público o privado finalmente haga la inversión de los recursos de cada una de las personas. Sin embargo, en la parte de soporte, que haya un solo ente, una sola administración. ¿Por qué? Porque hoy día las AFPs no le transfieren al usuario, no le transfieren al afiliado las ganancias de eficiencia. Las AFP el primer trimestre tuvieron un aumento de 77% de las utilidades, sin embargo todos los fondos bajaron. Eso no se sostiene y por lo tanto con una sola administración de todo el soporte se logran bajar costos y que beneficie a los afiliados. Entonces, yo creo que aquí lo central es que respecto a la inversión haya libre elección y haya alternativas públicas y privadas, que cada uno elija, pero que en el soporte, en toda la administración, tengamos una sola administración. Por supuesto, esto no le gusta ni a las AFPs ni a quienes defienden a las AFPs. Sí. Diputado, ahora, respecto al cronograma, ¿usted cree que se va a poder cumplir con los plazos que establece esta suma urgencia que le ha puesto el gobierno? No, la suma urgencia es votar todo en 15 días, eso no va a ser posible. Más bien es una salida administrativa para poder tener más sesiones en la semana. Cuando hay suma urgencia, así fue también en la discusión en general, se puede tener sesiones, además de la semanal, sesiones en paralelo a la discusión de la sala. Entonces yo creo que ese es el propósito final y creo que es positivo porque así vamos más rápido. En esta, que es una de las reformas, la otra tiene que ver con todo el pacto fiscal de crecimiento y de transparencia en el uso de recursos, con la cual nos reunimos ayer con el ministro Macel. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero en esta particularmente me parece que está bien pensado el cronograma en general, más allá de algunos ajustes que hagamos en particular, de empezar a votar las cosas más fáciles para darnos tiempo para llegar a un acuerdo finalmente en los dos temas centrales, que es el uso de este 6% adicional y el cómo se separa el rol que hoy día hacen las AFPs. Llegando a ese acuerdo vamos a poder mejorar las pensiones a la gente, que finalmente lo importante. Aquí se necesita un sistema que mejore las pensiones hoy día y en el futuro. La propuesta de Renovación Nacional ayuda porque ayuda a mejorarla en el futuro, pero todavía falta para mejorarla hoy día y por lo tanto tenemos que seguir conversando para llegar a un acuerdo con ellos, con el gobierno y tener finalmente una mayoría para aprobar la reforma de pensiones. Diputado Undurraga, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, muy buenos días. Buenos días. 8:33, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos en minutos.